Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que Dios sí tiene planes que va desarrollando con nuestra vida. Algunos nos trae de otros países, a otros los convierte en sus propios países, pero Dios tiene planes allí para desarrollar y que no solamente se centran en nosotros, sino que a través de nosotros Dios quiere ir desarrollando vida. Pero hoy día, a través de la vida de Saúl, yo quiero que podamos ver algunas cosillas. Ver qué cosas. ¿Por qué muchas veces, esos planes y propósitos de Dios no logran cuajar, no logran concretarse? ¿Por qué a veces cosas que pintan para bien y tiene todo lo necesario para que esas cosas funcionen, para que esos proyectos de Dios funcionen, no terminan funcionando? ¿Me voy explicando? A veces uno ve, por ejemplo, ¿no? A nivel de parejas, uno ve a veces unos novios y dice, ¡guau! Estos novios pintan para bien, pero al poco tiempo un desastre, se casan, un desastre, terminan divorciados, terminan separados. Podían contar con los recursos humanos, podían contar con todos los recursos necesarios para hacer un matrimonio feliz y próspero y terminan fallando. ¿Me voy explicando? ¿Por qué muchas cosas que pintan para bien terminan estropeándose en el camino? ¿Qué sé yo? Hijos, por ejemplo, que son criados bajo principios, que son criados a veces por buenos padres, buenas madres, que les cuidan, que les quieren, les dan cariño, les dan atención, les enseñan disciplina y todo aquello, les dan educación, pero de la noche a la mañana se transforman en unos trastos. ¿Pero qué pasó? Decimos nosotros, ¿no? Y eso muchas veces pasa con nuestras vidas. Dios pone cosas en nuestras vidas, planes con nuestras vidas, nos da los recursos, pero en el caminar nosotros vamos cometiendo errores o vamos estropeando ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Y para eso es donde yo quiero que nosotros podamos en esta mañana leer algunos pasajes de las Escrituras, ¿cierto? Para poder ir introduciendo todo esto. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, iba a decir Génesis, ya he estado todos estos días tanto hablando de Génesis. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1, y ahí vamos a ir leyendo varios versículos más. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y pone allí una narración, y sigue narrando. Ya llevaba recién 2 años de reinado. Cuando empezamos la reunión, leímos de cómo Saúl había ido a buscar las asnas de su padre, y mientras buscaba las asnas de su padre, se encuentra con Samuel, y no encuentra solamente las asnas, sino que lo que Dios tenía para él era un reino. De la noche a la mañana, Saúl se transforma en rey de Israel, sin esperarlo, sin soñarlo, sin desearlo. ¿Se acuerdan que lo estaba comentando? Y termina siendo ungido por rey de Israel. Dios tenía un plan para Saúl. ¿Cuál era el plan? Que fuera rey de Israel. Habían pasado 2 años. ¿Y qué ocurrió después de 2 años? Versículo 6, 13:6 hasta el 14 voy a leer. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él templando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizca. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Y miren lo que le dice Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Habían pasado 2 años de reinado, cuando este hombre ya estaba cometiendo graves errores, y al poco andar Dios dice, este ya no me sirve. A los 2 años ya dio señales, tuvo síntomas, vamos a decirlo así, de que este hombre no iba a valer para poder ser un buen rey sobre Israel. Todos los planes que Dios tenía con él, todos los sueños que tenía con él, se dan cuenta en el transcurso del camino de que Saúl no comienza a dar la talla para alcanzarlo. Mire, capítulo 15, versículo 10 al 31. Permítanme leer varios versículos para tener el contexto y luego ya vamos a avanzar. Capítulo 15, versículo 10. Siguieron pasando los años y mire lo que ocurre. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué es lo que dice? Me pesa, dice Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí te levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, le dijo, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, le dice, ¿no? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Hasta ahí voy a leer. Y adoró Saúl a Jehová. Cuando uno ve estas situaciones, hay cosas que no se dan de la noche a la mañana. Y yo vi y veo en la vida de Saúl ciertos síntomas que van dejando en evidencia ciertas actitudes y ciertas condiciones del corazón que Dios no le agrada, con las cuales Dios no puede rivalizar, con las cuales Dios no va a entrar en conflicto, donde el único perjudicado termina siendo el hombre con el cual Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Si Dios tiene un plan y tiene propósitos con nuestra vida, Él va a hacer siempre todo lo posible para que eso se cumpla.
Pero hay ciertas cosas que Dios no tolera, o hay ciertas cosas con las cuales Dios no resiste, no entra en conflicto. Yo no sé si a ti te pasa, pero al menos yo en lo personal, yo con los niños no discuto. Dialogo, le planteo mi punto de vista, pero no entro en discusión con los niños. No entro en discusión con los inmaduros, porque entiendo que yo como persona adulta, como persona madura, hay ciertas cosas que no tengo por qué entrar a pelear, a reñir, a forzar. Si no lo quiere entender, no lo entenderá. Ya la experiencia le hablará y le enseñará. Pero yo cumplo con intentar guiarlo. Yo no rivalizo con ciertas cosas. Cuando sé que tengo la razón y sé que ciertas cosas se deben hacer de una determinada manera, no siempre rivalizo. Y a veces yo veo a Dios que tiene una actitud similar. Hay ciertas cosas que Dios no va a rivalizar, no va a pelear contigo. A veces pensamos que Dios está como tirando por un lado y obligándonos a obedecer y forzándonos. ¿Sabes? Yo veo un Dios que muchas veces dice, no. Hay ciertas actitudes con las que yo no voy a rivalizar, no voy a entrar a discutir contigo. Yo soy Dios, yo soy rey, yo soy soberano, sé lo que estoy haciendo, no voy a entrar a pelear contigo. Hay ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, son algunas de las que vamos a ver en esta mañana. Hay actitudes o hay ciertos síntomas que yo veo en la vida de Saúl que le impedían poder ser un buen rey. Uno de esos síntomas es el ser una persona impulsiva. Una de las cosas que le dice Saúl es que él había actuado locamente. Cuando él veía que Samuel no llegaba para ofrecer sacrificio a Dios, él dice, yo ofrezco el sacrificio, yo lo hago. Era algo que a él no le correspondía. Pero él se escudaba porque el tiempo ya estaba apremiando, tenían que ir a la guerra y tenían que ofrecer un sacrificio para buscar el respaldo de Dios, ¿no? La aprobación de Dios. Entonces él llega y actúa locamente. No supo esperar el tiempo de Dios. Y nosotros muchas veces cuando actuamos locamente, actuar locamente significa actuar sin pensar, sin razonar, actuar de manera espontánea. Dígame, ¿cuántas veces hemos hablado locamente y después hemos tenido que taparnos la boca porque hemos terminado diciendo cosas que no teníamos que decir? O cuántas veces hemos reaccionado locamente también, ¿no? Hemos tenido esos arrebatos de los cuales después hemos tenido que arrepentirnos. Un síntoma que yo veo en él es que un rey no puede actuar locamente. Debe ser una persona prudente, debe ser una persona que se controla, una persona sobria, una persona equilibrada. Pero bueno, Saúl actuó locamente. Segundo, también era una persona influenciable. Otro síntoma. Alguien que no tenía una opinión propia. Todo el pueblo dice que iba atrás de él temblando y diciéndole a Saúl que no viene Samuel, ofrece tú, hazlo tú. Y él se deja influenciar por el pueblo, se deja amedrentar por el pueblo y termina haciendo lo que no le correspondía hacer. Es decir, un rey que es influenciable y malamente influenciable no le servía para Dios. Un mal síntoma. No cumplía la palabra de Dios tampoco, era una persona desobediente. Dios le había dicho, tienes que matar a todos, él no mataba a todos. Tú no tienes que hacer esto, y él lo hacía. Se tomaba atribuciones que no le correspondían. Y luego él quería salirse con la suya. Es decir, era una persona que no estaba dispuesta a obedecer la voz de Dios. ¿Sabes? Si nosotros somos personas impulsivas, que actuamos locamente, influenciables y desobedientes, Dios dice, mira, yo no puedo hacer mucho. Si tú vas a estar actuando siempre de acuerdo a tu impulsividad y siempre estás siendo influenciado por otros y no por mi palabra y eres desobediente a mí, yo no puedo hacer mucho más. Otra cosa que veo en Saúl es que era una persona autocomplaciente. Él decía, yo he cumplido la palabra. Lo primero que le dice a Samuel, antes que Samuel llegue, yo ya he cumplido, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Pero si no lo has hecho, ¿pero cómo que no lo he hecho? Sí lo hice, decía él, ¿no? Ya lo he hecho. Pero no lo había hecho de acuerdo a las indicaciones que Dios le había dado. Pero él se había conformado con lo poco que había hecho, como si él hubiese hecho mucho, como si él lo hubiese hecho todo. Él se autocomplacía, se autoconvencía de que lo que estaba haciendo era lo correcto, de que era lo bueno, que estaba muy bien hecho. Pero esa actitud de autocomplacencia tampoco es la correcta. Otra actitud que yo veo en él, síntoma de todo lo que luego vamos a hablar, estos síntomas que veo en él, es la persona más irresponsable que yo puedo ver es él.
un grado de irresponsabilidad tremendo. Es decir, alguien que venga a decir, más el pueblo, dice, tomó el botín, pues él tenía que haber matado a todo, y él está culpando al pueblo de haber tomado el botín y las ovejas para ofrecerle a Dios. Entonces él está desligándose de su responsabilidad y poniendo su responsabilidad en las manos del pueblo. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el mayor? ¿Quién tenía la visión? ¿Quién había recibido la palabra de Dios? Era él. Pero él su responsabilidad la estaba delegando en otros. Siempre están los que le echan la culpa a los demás, ¿no? Bueno, Saúl era de los que le echaban la culpa a los demás. El pueblo tuvo la culpa. El pueblo me presionó. El pueblo me guió. Los demás. Entonces, era una persona irresponsable. No era capaz de asumir su responsabilidad y asumir su rol. ¿Sabes? Cuando Dios tiene planes con nuestra vida, Él nos hace responsable también a nosotros de sus planes y de sus propósitos. Dios nos hace responsables. A mí, como pastor, me hace responsable de la tarea que yo voy desarrollando. Yo no puedo culpar a los demás si hago mi trabajo mal. Yo ante Dios soy responsable de la tarea que Él va poniendo sobre mis manos. Otra cosa que veo en Él es que era una persona de débil carácter. Por eso que era tan influenciable, porque tenía un carácter débil, no tenía un carácter formado, era un rey sin carácter. Él dice allí en el versículo 24, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Es decir, no era capaz de ponerse en su lugar y decir, Dios dijo esto y lo hacemos de esta manera. Esa influencia es una muestra de falta de carácter. Si hay algo que Dios trabaja en nuestra vida, siempre es el carácter. Y especialmente en lo que tiene que ver contra el pecado, lo que tiene que ver contra lo que no le agrada a Él. A Dios no le sirven esas personas que juegan con el pecado, no le sirven esas personas que siempre están viviendo vidas como tibias, sin compromiso, que no se atreven a dar pasos de obediencia a la palabra y que quieren vivir un evangelio muy acomodado a su manera. A Dios no le sirve ese tipo de personas. Dios dice, no. Él requiere gente con carácter, gente comprometida con los principios de Él, que amen lo que Dios ama, que sueñen con lo que Dios sueñe, que anhelen lo que anhela Dios, ¿cierto? Y sean capaces de seguirle e ir a por todas. Y una última de los síntomas que veo yo aquí, características, que es una que está en el versículo 30, donde dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Yo veo que era un hombre que buscaba la aprobación de los hombres. Buscaba la aprobación de los demás. A eso se le llama orgullo, se le llama vanidad, se le llama arrogancia. Dentro de todo esto, Saúl se había transformado al poco tiempo, a los 2 años, de llegar al reinado de una persona arrogante. Él toda su vida había estado allí de ganadero al lado de su padre, pero ahora era el rey. Ahora la gente le rendía pleitesía. Ahora la gente lo reconocía. Ahora la gente lo admiraba y lo escuchaba. Pero él, lejos de ser una persona humilde, se transformó en una persona ególatra. Buscaba la aprobación de la gente. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué están pensando? A él no le importaba lo que Dios opinaba. Cuando ve que está siendo desechado, imagínense, le están diciendo, oye, que vas a perder el reino, que Dios ya no te quiere como rey. Él le dice, pero Samuel, baja conmigo y hónrame delante de los ancianos. Es decir, tenía un hombre ya en su cabecita y en su vida, él ya había perdido la perspectiva, había perdido el equilibrio en la escala de valores. Las cosas que a él le interesaban era todo lo humano, todo lo terrenal, y no le importaba lo que realmente Dios tenía para su vida. ¿Cómo una persona puede ir creando todos estos síntomas? ¿Cómo una persona puede ser tan influenciable? ¿Cómo una persona llega a ser tan autocomplaciente? ¿Cómo una persona termina buscando la aprobación del hombre y deja que el orgullo crezca? ¿Cómo una persona nunca desarrolla su carácter? ¿Cómo no permite que Dios influya? ¿Cómo puede ser tan vulnerable que al final Dios dice, mira, se acabó, se terminó? ¿Qué pasó? ¿Qué muestran estos síntomas? ¿Qué había en el corazón de Saúl? Porque estos son síntomas que estaban demostrando que en el corazón de Saúl habían unos males mayores. Y esos males son de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Porque cada vez que un hombre o una mujer no tiene el carácter para decir no al pecado, cada vez que un hombre o una mujer es influenciable para ir en contra de lo que Dios tiene establecido para su vida, aquella persona que un hombre o una mujer que es impulsiva y actúa locamente, sin pensar,
sin primero discernir lo que Dios tiene para su vida, ¿sabe? Hay algo que se está cocinando en su corazón. Hay algo que se está cocinando en su corazón. Esto que nosotros vemos simplemente son síntomas, pero en el corazón hay algo. En primer lugar, ¿esto qué es lo que nos revela? De que en el corazón de Saúl no había temor. No había temor. Él perdió el temor. Yo no sé si lo tuvo, pero si lo tuvo, lo perdió. Perdió el temor a Dios. La falta de temor a Dios. Él termina temiendo más al pueblo, temía más al que dirán, temía más a todo lo demás, se temía incluso más a sí mismo que el temor que él tenía que tener a Dios. Estuve investigando un poco qué es lo que es el verdadero temor, porque es una de las típicas preguntas que nos hacen a veces, ¿no? Pastor, ¿tenemos que tenerle miedo a Dios? Porque eso es temor para algunos, ¿no? Tenerle miedo. No. Y uno dice, no, eso no es temor, Dios no busca gente que esté aterrada frente a Él, ¿no? Si es un Dios amoroso, ¿cómo le vamos a estar todos aterrados frente al amor, frente a la gracia, frente a la misericordia de Dios, ¿no? El temor no se refiere a ese temor, no se refiere a esa reacción psicológica, vamos a llamarlo así, de tener miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. La palabra que se usa aquí para temor, que es yaré, es una palabra que tiene que ver con un temor reverente, pero que está asociada a la admiración de alguien grande, que tiene una actitud de reconocimiento a alguien que está por sobre ti. Eso es temor. Es un temor pero reverente, que habla de reverencia, que habla de reconocimiento, que habla de que a quien tú le estás temiendo, le estás rindiendo respeto. ¿Le voy explicando? La palabra temor significa eso, respetar, honrar. A mi padre yo no le tenía miedo, pero sí le respetaba, sí le honraba. Y como le honraba y le respetaba, lo que él decía se cumplía. No por temor al castigo o miedo al castigo, no, sino porque él era una persona de autoridad sobre mi vida y él tenía que velar por mi vida, entonces yo me sujetaba a él. Entonces el temor no tiene que ver con ese miedo, ese temor psicológico. El temor que habla la Biblia, de temer a Dios y guardar sus mandamientos, de temer a Dios y hacer su voluntad, tiene que ver con eso, con ese temor reverente. Es la actitud que tiene una persona que reconoce el poder, que reconoce la condición de autoridad de quien y a quien se le debe rendir respeto. Ese es el verdadero temor. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Saúl con sus sellos? Cuando pasaba de Dios. Que no te temo, es que no te respeto. ¿A quién le gusta, especialmente a nosotros como padres, ¿no? A ningún padre le gusta que uno le diga algo a los hijos y los hijos pasen de uno. Pasen olímpicamente, ¿no? O los alumnos en el colegio, o la gente, ¿no? Que está abajo, no, pase. Esa es la actitud, falta de temor. Cuando la gente pasa de la autoridad, pasa de las personas, es porque no hay temor, no hay respeto, no hay no, tú eres uno cualquiera, tú estás al mismo nivel que los demás. Tú estás al mismo nivel que los demás. Entonces lo que yo veo en la vida de Saúl, que lo que había en su corazón, es que claro, todo fue bien hasta cuando él fue nombrado rey. Gracias Señor, tú eres Dios, me has nombrado rey. Pero de pronto ya dejó de ver a Dios como lo más grande, como lo más sublime, como el hacedor de maravillas, a quien se le debería respetar. Lo empezó a tratar como un igual. Empezó a verlo igual, empezó como un colegueo, vamos a decirlo así, perdónenme el término, ¿no? Ya Dios dejó de ser el Dios a quien había que temer y había que obedecer. Y empezó a temer más a lo que decía la gente, empezó a respetar más la opinión de las personas y comenzó a prevalecer su propio criterio, su propia manera de pensar y ver las cosas. Y la opinión de Dios pasó a un segundo, a un tercer plano. Miren, Génesis capítulo 22, 12. Aquí voy a traer a Abraham de visita para que nos visiten esta mañana. ¿Qué es lo que le dicen? Yo reconozco, le dice el ángel, ¿no? 22, 12. Vale, sí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes. Abraham era un hombre que temía a Dios. ¿En qué se notaba que temía a Dios?
por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando Dios le dice, dame a Isaac? Cogió a Isaac de la mano y se fue con él. Sin chistar, sin poner en duda. Eso es temor. Yo no veo a un Abraham allí diciendo, ay, tengo miedo a Dios porque tal vez me pase algo si no lo hago. No. Eso sería tenerle miedo a Dios. No, pero él temía a Dios. Y como temía a Dios, la palabra de Dios era una palabra de autoridad. Era una palabra que estaba por sobre todas las otras palabras, por sobre todas las otras opiniones. Entonces cogió a su hijo y se lo lleva allí para sacrificarlo en el altar. ¿Y qué es lo que dice el ángel? Ya he visto que temes a Dios. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Respetaba a Dios, honraba a Dios, lo situaba en el lugar que le correspondía a través de sus actos, a través de sus hechos. Él demostraba que Dios era importante, al punto de que él no le rehusó a su único hijo. Génesis 28, 17. Jacob despierta del sueño, ¿no? Y se da cuenta porque ha visto la escalera, ese sueño de la escalera, ¿no? Que une el cielo y la tierra, los ángeles suben y bajan. Y dice, ¡cuán terrible es este lugar! Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces se da cuenta de que Dios había estado allí con él, de que Dios había estado presente y que en medio de su sueño él había experimentado allí la presencia de Dios, ¿no? Algo espiritual, algo divino, algo celestial, algo angelical. Él lo había experimentado y dijo, ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilloso! Y viví para contarlo. ¿Te das cuenta? Y sobreviví para contarlo, diríamos, ¿no? Yo no sé si alguna vez tú has estado en un lugar donde hay tanta presencia de Dios que tú dices, madre mía, aquí está Dios. ¿Ah? Están los que se asustan y hay otros que nos gozamos cuando está Dios. ¿Ah? Todo depende cómo esté tu corazón, ¿no? Éxodo 14, 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Qué es lo que habían visto? Las plagas, habían visto el mar rojo abierto y ellos cruzando en seco y habían visto cómo el mar se había cerrado y había matado a los egipcios. Cuando el pueblo ve todo esto, dice, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es decir, el temor, ¿de qué fue acompañado aquí o cómo fue demostrado? A través del creer. Terminaron creyendo, confiando en Dios. Entonces, cuando alguien dice que teme a Dios, es porque le cree a Dios, porque confía en Dios, y por eso no cuestiona lo que Dios va diciendo. Saúl no era el caso de Saúl. Saúl cuestionaba todo lo que Dios le decía. ¿Cómo vamos a matar todos los animales? ¿Cómo yo voy a tener que esperar tanto tiempo si yo también puedo sacrificar animales? Si total ofrecer un holocausto es coger un animalito, cortar el cuello y quemarlo allí en el altar, si es tan sencillo, ¿por qué tiene que hacerlo Samuel? Yo también lo puedo hacer, seguramente pensó él. ¿Cómo vamos a matar a todos? Vamos a matar No, tengo que perdonarle la vida al rey de los amalecitas allí. Y tomaba decisiones por sí mismo, cuestionando lo que Dios decía. ¿Sabe? El temor a Dios se manifiesta a través de eso. Si nosotros queremos que Dios cumpla sus planes y queremos disfrutar de los propósitos de Dios en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a ser personas temerosas de Dios. Guardar su palabra. Temerle en el sentido de reconocerle que Él está por sobre todas las cosas en nuestra vida. Saúl temía al pueblo más que a Dios. Saúl consideraba al pueblo y las palabras del pueblo por sobre las palabras de Dios. ¿Saben? Las palabras que tiene la gente no pueden estar por sobre las palabras de Dios. Las palabras de la sociedad no están por sobre las palabras de Dios. Y muchas veces vamos a ponernos en contra. Muchas veces la gente se va a enfadar con nosotros. Muchas veces la gente se va a molestar por lo que nosotros hacemos. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha encomendado, a lo que Dios desee. Como dijeron los apóstoles, es preferible obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Saúl reverenciaba y con esta actitud estaba reconociendo que era más digno de reverencia y de respeto el pueblo que Dios. El reinado para él era más importante inclusive. Mire, el temor que él tenía o la admiración y el respeto, él lo tenía más por su propio reinado. Él estaba cuidando su reinado, su posición social, vamos a decirlo, era más importante que lo que Dios tenía para su vida. La promesa ocupó el lugar de Dios. Yo creo que Saúl, en medio de todo esto, se le va la olla y termina adueñándose de algo que no era de él, era de Dios.
Si el reinado no era de él, era de Dios. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Había perdido el temor y el respeto al jefe, vamos a decirlo de alguna manera, que gracias a ese jefe él estaba donde estaba, pero él ya se creía más importante que el mismo jefe. Y Dios dice, ¿sabes qué? La cosa así no puede funcionar. El único jefe aquí soy yo, el único Dios aquí soy yo, el único rey verdadero aquí soy yo. Y si tú no estás dispuesto a temerme, a respetarme y a darme el lugar que a mí me corresponde, las cosas hasta aquí nomás llegan. ¿Sabes? Primer síntoma o primera actitud que yo veo en él es la actitud de un hombre que no teme a Dios. Segunda actitud, o qué es lo que revelan estos síntomas, perdón. Yo veo que revela otra cosa. Un hombre carente que busca la aprobación del hombre. En el 1 Samuel 15:30, ¿no? Donde lo leímos hace un momento. Yo he pecado, le dice, ¿no? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Yo he pecado. Él no buscaba complacer a Dios. Una de las cosas que le dice Samuel en el versículo 22, en el 15:22, dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? ¿Sabe? Aquí hay una palabra que nosotros a veces no lo tomamos muy en cuenta, que es la palabra complacer. Complacer. ¿Saben? Nosotros buscamos muchas veces complacer a los hijos, complacer a la esposa, complacer a la familia, complacer a las amistades. ¿Y cuándo complacemos a Dios? Y una de las cosas que aquí, y la palabrita esta no la está usando porque sí Samuel, ¿no? De parte de Dios, dice, ¿acaso se complace Dios de él? ¿Tú crees que con esto vas a terminar complaciendo a Dios? ¿Le vas a terminar convenciendo a Dios, agradando a Dios y que Dios te diga, me he sentido complacido por ti? Él no buscaba, dice, se complace Dios. ¿A quién quería complacer Saúl? ¿A Dios? No. Quería complacer al pueblo. Que el pueblo esté complacido. ¿Qué quieren? ¿Coger todo lo de la guerra? Traigan los animales, perdonen la vida al rey. ¿Qué más quiere pueblo? Que ofrezca, hago lo que ustedes quieran. Quiero que ustedes estén contentos, que ustedes estén alegres, que ustedes estén confiados. Yo quiero ganarme el corazón. Y él terminaba complaciendo a los demás para que los demás se sintiesen bien y no se sintiesen incómodos y él poder seguir reinando y teniendo el reino bajo su control seguramente. ¿A quién se quería complacer también? A sí mismo. Porque el hecho de que los demás estuviesen bien, a él le causaba satisfacción. Su ego, su yo, era alimentado. Se sentía muy bien en lo que él estaba haciendo. Entonces usaba al pueblo, buscaba la complacencia del pueblo, buscaba la complacencia de sí mismo, y a través de todo esto, él lo que quería era manipular, ¿cierto?, también a Dios. Si yo no estoy buscando la complacencia de alguien, lo que yo estoy buscando es mi complacencia, entonces yo manipulo para que el otro se pueda sentir bien. A ver, lo explico de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo había hecho Saúl? Había cogido animalitos para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Eso es un chantaje, pero de lo más duro, ¿no? Dios le había dicho, mata a todos los animales. No, pero yo escogí lo mejor para luego ofrecerte a ti sacrificio. Eso tiene que ver contigo. Él quería manipular a Dios. Él quería controlar a Dios con los sacrificios. Total, si yo sacrifico algo para Dios, ya está bien. Si yo le doy esto a Dios, no importa lo demás. Como que Dios iba a ser vista gorda, como que Dios no iba a considerar, mientras hubiesen corderitos, mientras hubiese sacrificio, mientras hubiese ofrenda, Saúl creía que con eso podía controlar y manipular a Dios para que Dios no tomara en cuenta su desobediencia. Eso es así. Eso es manipulación. Yo pensaba, mientras reflexionaba en todo esto, yo decía, ¿cuántas veces nosotros también a veces hemos querido comprar el favor de Dios? Cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos hecho las cosas bien, cuando tenemos esos síntomas, ¿no? Esos síntomas de ser influenciable, de equivocarnos porque hemos sido impulsivos,
de equivocarnos porque hemos sido irresponsables en lo que Dios nos está dando, de porque hemos buscado la aprobación humana y hemos actuado de malas maneras, pero en el fondo decimos, vale, pero lejos de reconocer y decir, estoy mal, lo que hacemos es buscar la forma, ¿cierto?, de poder comprar el favor de Dios. Hay gente que quiere comprar el favor de Dios, igual que en el mundo, igual que en otros sectores, ¿no? Que algunos compran y pagan por el pecado, ¿no? ¿Ah? Pagan por sus sacrificios, ¿no? Hay gente que compra, ¿sabe? A veces la gente piensa que porque ofrenda ya ha comprado el favor de Dios. No importa que yo haya hecho esto, pero como doy una buena ofrenda, o como yo asisto todos los días a los cultos, o como yo voy a misiones, ¿ah? A veces queremos comprar y manipular el favor de Dios con nuestras lágrimas. Total, Señor, yo sé que he pecado. Así Saúl, ¿no? Yo sé que he pecado, yo sé que he fallado, yo sé que soy débil. Esa otra forma también, ¿no? Las lágrimas que la gente derrama humillándose, pero una humillación un poco manipuladora porque luego siguen con sus malas conductas, siguen con sus malos hábitos, siguen con su forma de ser, pero en el fondo no hay un cambio real. Esas son manipulaciones. Saúl le termina diciendo, sí, yo sé que he pecado, pero te ruego que me honres delante de los hombres. ¿Dónde estabas? A ver, ¿en qué quedamos? Reconoces que has pecado, pero estás pensando, ¿cierto?, que quieres ser honrado, que no quieres ser humillado delante de los hombres, no quieres pasar vergüenza. ¿Ah? Quieres sentir el apoyo de Dios, la aprobación de Dios, ¿no? En lo uno o en lo otro. No podemos tener ambas cosas. Nos humillamos, ¿cierto?, y nos humillamos ante Dios y vamos a pasar vergüenza seguramente en esa humillación delante de los hombres, pero vamos a ser honrados delante de Dios, que es lo más grande y es lo más importante. Y eso es lo que realmente debiera considerarnos. No hay nada más hermoso y más grande que eso, que buscar la aprobación de Dios. No busquemos manipularle con nuestras ofrendas, con nuestras lágrimas, con esas justificaciones, con esas excusas, que para todo tenemos excusas. Yo cuando leo esta narración, yo único que veo a un Saúl excusándose, justificándose, evadiendo la responsabilidad y poniéndola en el pueblo. Es que fui muy débil, es que la gente me presionó, es que aquí. Y nunca termina reconociendo que realmente no está dando la talla, que no está dando la altura y que no está viviendo en la posición que Dios lo había puesto. Lo que Dios quería es que él se comportara como un rey. Tú eres rey, ahora compórtate como un rey. Sé responsable como un rey. Toma decisiones como un rey. Piensa en los demás como un rey. Hay un rey que yo te he puesto, no un rey que ha sido elegido democráticamente y que otros hayan reconocido. No, yo te puse allí. Tú te debes a mí, un rey que dependía de él. ¿Sabes? Todo lo que tú y yo somos es gracias a lo que él es y lo que él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. No son los méritos nuestros los que han logrado las bendiciones de Dios en nuestra vida. No, Él nos ha puesto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Ahora, si yo te lo he dado todo, compórtate como un hijo de Dios. Pablo le escribe a Filipenses, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, le dice Pablo en la iglesia de Éfeso. Por lo visto, la iglesia de Éfeso estaba viviendo como cualquier otro. Eran personas comunes y corrientes que vivían como personas comunes y corrientes, pero que no vivían a la altura de un hijo de Dios, de una iglesia de Dios. ¿Sabe? Dios, claro, Dios nos llama, Dios nos trae, pero quiere que vivamos a esa altura. Él buscaba la aprobación de los hombres. Él buscaba la aprobación de sí mismo. Él buscaba la aprobación del pueblo, pero no luchaba por querer agradar a Dios. Hay un texto que me encanta, que dice que y siempre lo repito, los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Que a ti te agrade. ¿A ti te agrada, Señor? Cada vez que hago algo, miro y digo, ¿te agrada? ¿Te complace? ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido bien? Porque yo quiero que mi Padre Celestial esté agradado. Yo quiero que mi Padre se sienta a gusto. Quiero que el Espíritu Santo se sienta a gusto. Quiero que Él lo apruebe. A mí no me interesa la aprobación de las personas. Si Dios lo aprueba, en algún momento las personas también lo reconocerán. Eso vendrá después, pero me interesa que Dios lo pueda aprobar. ¿Por qué la gente busca la aprobación del hombre? ¿Por qué Saúl, lejos de buscar a Dios y temer a Dios, termina temiéndose a más mismo? Hay una palabrita que
que nosotros hablamos mucho, que es el amor a Dios. Yo veo que Saúl nunca amó a Dios. Nunca amó a Dios. Yo no veo una actitud de amor hacia Dios en la función y en la vida que él estaba llevando. Por eso que a él no le interesaba el reconocimiento de Dios, sino lo amaba. Por eso que Saúl no temía a Dios, porque si tú no le amas, ¿cómo vas a temer a Dios? Me voy explicando. Es decir, Saúl nunca aprendió a tener una relación de amor con Dios. La raíz de todo esto que nosotros vemos simplemente fue la falta de amor. Y el próximo domingo quiero volver a tocar a Saúl y compararlo con otro personaje. ¿Por qué Saúl llega a tener estas cualidades? ¿Por qué Saúl, a diferencia de Abraham, que vemos que va en un creyendo, va creciendo, va aumentando en su fe? Cuando uno ve la vida de Abraham, ve a un hombre que comienza con una fe muy frágil y se llega a transformar en el padre de la fe, ¿no? Lo vemos que va en aumento, que ese proceso va en crecimiento. En cambio, en la vida de Saúl nosotros vemos esto, ¡pum! Y se fue abajo. Duró 2 años y para abajo otra vez. Terminó loco, termina como uno de los reyes que ni siquiera aparece luego nombrado en los héroes de la fe. Cuando uno lee en hebreo los héroes de la fe, aparecen todos nombrados. El último juez y luego pega un salto. David, dice. Por la fe, David. Y Saúl ni siquiera aparece en los héroes de la fe. Es decir, Saúl nunca fue un ejemplo de fe. ¿Sabes? Porque él no amaba a Dios. Él no amaba a Dios. Él lo que hacía simplemente era para cumplir con una función, con un cargo. Él no fue una persona que tuvo intimidad con Dios, que se relacionó con Dios, que creció en intimidad con Él. No. Y esa falta de amor a Dios se ve reflejada en cada una de las características que yo les he nombrado anteriormente. Por eso es que él pasaba de Dios. ¿Quién era Dios para Saúl? ¿Quién era Dios para Saúl? Es que cuando tú lo ves, ¿cómo se relaciona Saúl con Dios? Yo no veo relaciones. Simplemente lo que Samuel le decía, simplemente que Dios le da un regalo, Dios lo honra, pero pareciera que Saúl se sentía con el derecho. En vez de sentirse privilegiado, en vez de tener el corazón humilde, de alguien que recibe un regalo, de alguien que recibe una dádiva de Dios, que recibe una oportunidad de parte de Dios para ser alguien importante en la vida y ser alguien importante en la presencia de Dios, yo veo a un hombre que simplemente pasa de Dios y que lo asume y lo comienza a vivir como un derecho. Yo no veo nunca a un Saúl con un corazón agradecido diciendo, gracias Señor, gracias. Solamente al principio, Señor, tuviste mi pequeñez y mira ahora me has puesto. Pero de ahí en adelante, una vez que estuvo en el lugar, él se olvida. No cultiva una relación de amor con Dios. ¿Sabes? Cuando tú llegas y comienzas a relacionarte con Dios, empiezas a amar a Dios, el temor a Dios comienza a crecer. Lo único que tú quieres complacer luego es a la persona a la que amas. Es así. A mí me puede...